Hermanos y amigos que nos ven y nos escuchan, en esta semana vamos a tratar el tema general, destruyendo la herencia maldita. Es desde este día martes hasta el próximo viernes, donde trataremos este tema. El día de hoy, martes 9 de diciembre del año de gracia del Señor 2020, tenemos como tema del día la maldición generacional. Dice Éxodo en el capítulo 20, versículos del 5 al 6, donde habla Dios al pueblo dándole los 10 mandamientos, lo que conocemos como los 10 mandamientos. Y dice de esta manera: porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esto ha dado lugar a lo que muchos han titulado como la maldición generacional. Es decir, que el pecado de los papás o de los antepasados pasa a las siguientes generaciones. Y lo hacen basándose en estas palabras: porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. En realidad, lo que el Señor está diciendo en su palabra es un principio de causa y efecto, pero no es una situación irreversible. Para entenderlo un poquito mejor, vámonos a Deuteronomio, capítulo 24, versículo 16, donde dice: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Lo mismo que nos dice Ezequiel en el capítulo 18, versículo 4: el alma que pecare, esa morirá. Es decir, la responsabilidad por los pecados es personal. En el caso de Éxodo 20, lo que el escritor sagrado nos está diciendo es que la idolatría, como un pecado nacional, generaba una serie de situaciones difíciles para el pueblo. Sin embargo, esto tómenlo como un principio general de causa y efecto, no como una realidad irreversible. ¿Qué quiero decir con eso? Que efectivamente, de alguna manera somos herederos de lo que hicieron nuestros antepasados y nos afecta. Pero eso no quiere decir que estemos condenados irremisiblemente a padecer las consecuencias de sus fallas, de sus pecados. Cada quien responde por lo que hace. Y aquellos antepasados nuestros responderán por lo suyo y nosotros tendremos que responder por lo nuestro. Y nadie puede escapar a su responsabilidad personal, pero tampoco le pueden echar la responsabilidad de otro en lo que no participó. Dice el apóstol en Gálatas, en el capítulo 6, versículos 4 y 5, que la responsabilidad es personal. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad por la que tiene que responder y nada más. Dice así la palabra del Señor, Gálatas 6, 4 y 5. Así cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Y el versículo 5 es categórico: cada uno llevará su propia carga. De tal manera que la responsabilidad por los pecados pertenece únicamente al que lo cometió. No obstante, sí hay consecuencias del pecado
que a veces se transforman en problemas que pasan de una generación a otra. Por ejemplo, la propensión a las adicciones. Es hasta cierto punto inevitable que el hijo de un alcohólico sienta también una fuerte tendencia a contraer ese problema. No obstante, no quiere decir que necesariamente va a ser igual. Lo mismo también una persona formada en un hogar donde la gente se dedica a robar, pues para él va a ser normal tomar lo ajeno. Y así de esa manera hay ciertas situaciones que efectivamente nos vienen de los antepasados en cuanto a costumbres, pero también en cuanto a la morbilidad, es decir, a la propensión a las enfermedades. Un diabético tiene hijos que pueden resultar diabéticos. Y las enfermedades mentales también pueden ser algo que vaya de una generación a otra. Y ahí nadie tiene la culpa, porque no es exactamente un pecado ser enfermo y luego transmitir eso a los hijos. Sin embargo, es importante entender que son situaciones que se dan y que hay que afrontar. Pero en cuanto a la responsabilidad personal, tiene que estar muy claro. Dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, en los versículos 28 y 29, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Nos invita Jesús a depositar nuestra carga en Él. Y eso es precisamente a lo que viene. Y entre otras cosas, para que nuestra responsabilidad la descarguemos en Él. No quiere decir esto, como dirían algunos por ahí, bueno, si tenemos perdón gratuito en Dios, pues pequemos, porque al fin y al cabo Dios nos perdona, no de ninguna manera. Sí, efectivamente Dios nos perdona todo pecado, precisamente como beneficio del sacrificio de Cristo en la cruz, pero también a condición, como le dijo Jesús a la mujer adúltera, vete y no peques más. Es decir, abandonar el pecado y volvernos a Dios. De esa manera, todos llevamos herencia del mal de alguna manera. Dice Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Y en el capítulo 3 también de Romanos, pero en el 24, nos dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, todos llevamos la consecuencia del pecado de nuestros primeros padres. Nacemos separados de Dios. Sin embargo, el sacrificio de Cristo en la cruz hace que nadie sea condenado por el pecado original, sino por los personales. Nadie responde del pecado de Adán o de Eva, sino de sus propios y personales pecados. Nadie responde de los pecados del abuelo, del bisabuelo, del tatarabuelo, del antepasado, sino únicamente por sus propios pecados. Es probable que algún pecado de algún ancestro nos transmita algo negativo. La propensión a una adicción, la propensión a una enfermedad, malas costumbres, falta de valores, etc. Pero la responsabilidad, es decir, la capacidad de responder porque se ha hecho algo, corresponde única y exclusivamente a la persona. A la persona que ha cometido el mal, el desacato. Pero por otra parte, Jesucristo nos ofrece precisamente tomar sobre sí nuestros pecados, reconciliarnos con Dios y algo mucho más maravilloso todavía. No solamente nos da el perdón de los pecados, sino también dice en Juan, en el capítulo 3, versículo 3, estas palabras que le dirigió a Nicodemo la noche que lo fue a buscar. Le dice, necesitas nacer otra vez. Es decir, que al entregarte a Cristo tú naces de nuevo, y ese nuevo nacimiento te hace una persona distinta,
Ese nuevo nacimiento te coloca dentro de la esfera de la gracia de Dios. Dice Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ese nacer de nuevo es algo que Dios obra en nosotros de manera gratuita por medio de Jesucristo. Y ese nacer de nuevo hace que precisamente se eliminen todas aquellas cosas que nos pueden atar a un pasado de pecado por parte de nuestros antecesores. Y hace en nosotros una vida nueva. Verdaderamente este es un proceso. El nuevo nacimiento es algo instantáneo, pero es un proceso el ir viviendo una reconstrucción de nuestra vida. Pero si depositamos nuestra fe en Jesucristo, Él nos ayuda a nacer otra vez. Oramos. Padre Celestial, agradecemos tu palabra y te pedimos que esta palabra nos conforte para ir destruyendo en nuestra mente la idea de que podamos ser responsables por pecados del pasado, de nuestros antepasados. Que respondamos solamente por lo que hemos hecho y sobre todo aceptar tu perdón en Jesucristo, que nos hará nuevas personas en Él y que nos dará también la posibilidad de entrar en comunión contigo, de manera personal, de manera directa, sin intermediarios. Una manera en la que tú, Dios, que nos buscas, te encontremos y podamos vivir en comunión contigo, preparándonos para una vida después de esta vida y en esta vida vivir plenamente en tu amor. Por Jesucristo te lo pedimos y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga y el día de mañana continuaremos con estas reflexiones sobre lo que puede suceder en nosotros. Mañana, miércoles, vamos a ver el tema Rompe tus cadenas. Que el Señor les bendiga. Hasta luego.